escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Están listos para aprender? El Instituto Oakfield te invita a escuchar este espectacular espacio, donde tú pones el punto final. Descubrirás cómo relacionarte de manera sana y criar hijos emocionalmente fuertes a través de los temas más impactantes del momento. Todo esto y más en De la mano con tus hijos, conectando con ellos desde el corazón. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día a todo mundo. Estoy súper feliz de estar estrenando este programa De la mano con tus hijos. Bienvenidos, bienvenidas aquí a los papás, las mamás, los chavos que me están escuchando. Me da muchísimo gusto tener este espacio para compartir con ustedes información que es valiosísima. La verdad es que es súper importante porque creo que cuando se trata de nuestros hijos, siempre, o tal vez no siempre, ¿no? Pero sí a veces necesitamos de pronto alguien que nos diga un poquito por dónde, que nos dé algunos tips, que nos dé un poco de luz, tal vez, ¿no? Y justamente de eso se trata el programa. Yo justamente lo que quiero decirles, bueno, pues me presento, me llamo Ana Trulín. ¿Y qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí el día? Soy subdirectora de una secundaria que se llama Instituto Oakfield. Y además de ser la subdirectora, que ya voy por 8 años de trabajar ahí, además de eso, imparto la materia de inteligencia emocional con los chavos. Y la verdad es que a partir de ahí que empecé con un programa de YouTube, un canal de YouTube en el que decidí un poco como estas clases que les daba yo a los chicos, salían muchas cosas, ¿no? Me empezaba yo a vincular con ellos desde un lugar diferente, desde donde uno pudiera imaginar a una subdirectora. Uno pensaría, no, pues una subdirectora es la regañona, es siempre la que va a estar ahí haciendo que la disciplina se cumpla. Y de pronto, sí hago que la disciplina se cumpla, pero de una manera diferente. Yo siempre les digo a los padres, e incluso hay un libro que así se llama, que es Disciplina con Amor, que es bien diferente a esta disciplina, tal vez a la que estuvimos acostumbrados la mayoría de los adultos, un poco más militarizada, ¿no? En donde te volteaban a ver, te alzaban la cejita tus papás, o te pelaban el diente, y pues ya estabas, sabías que debías o no hacer las cosas, o que algo estaba por pasar, porque nomás con la pura miradita te controlaban. Entonces, más que eso, es esta disciplina con amor, con presencia, me gusta mucho decirle. Y entonces, bueno, pues en esta aula de inteligencia emocional, en el que me empecé a vincular con los chavos, pues de pronto me di cuenta que había muchísimos temas que me gustaría decirles a los padres, ¿no? Pero que justamente por no romper este vínculo de confianza que había yo construido con ellos, pues no podía hacerlo, porque de pronto, pero por favor no le vayas a decir a mi mamá, pero mira, te cuento esto, pero por favor no le vayas a decir a mis papás, por favor no cuentes nada de esto. Y entonces uno como adulto, y como el adulto en el que confiaron, no puedes romper ese vínculo. Y de pronto es un poco difícil, ¿no? Entonces les decía yo, está bien, yo no voy a decir nada, siempre y cuando no esté en riesgo tu integridad física, emocional o tu vida, ¿no? Entonces, mientras eso no suceda, órale, va, aquí estamos.
Si yo veo que hay un peligro, entonces sí, tenemos que llamar a tus papás y lo haremos juntos. Y entonces, un poquito por eso empecé ese canal de YouTube, en el que los invito a que se inscriban y me vean. Se llama Acompaña Mi Sana, ahí me encuentran. Y bueno, pues después hicimos un fanpage de Facebook, en donde estaba un poquito estos videos de YouTube, y donde íbamos subiendo un poquito más de contenido para los papás y mamás de adolescentes, básicamente, ¿no? Porque es pues con los que yo me muevo en una secundaria. Aunque en realidad no son todavía adolescentes, diría yo más bien que son pubertos, ¿no? Llegan siendo muy niños, y justamente esta etapa, la que van cruzando, se vuelven adolescentes en segundo de secundaria, más o menos, ¿no? Finales de primero de secundaria, segundo de secundaria, se vuelven adolescentes y se van siendo unos adolescentes. Y finalmente la adolescencia es esta etapa que empieza con la pubertad, entre ser niños y convertirnos en adultos. Y todos hemos pasado por ahí. Lo que pasa es que a todos se nos olvida lo difícil que fue, porque la verdad es que sí es muy difícil la adolescencia. Es una etapa bastante compleja y complicada. Y justo quiero ir entrando en tema. ¿Por qué se dice que es compleja y complicada la adolescencia? Pues piensa un poquito, recuerda un poco cómo fue la tuya, ¿no? Y tal vez no tengas tanta memoria de ello, porque de pronto el cerebro va guardando esto como en un lugar que le llamamos inconsciente, y ahí se va quedando en el inconsciente o en el subconsciente. Y entonces no nos acordamos de cuando nosotros fuimos chavos y de lo que nos dolía. Nos acordamos como de lo padre, ¿no? De ser chavos, de los cuates, de lo que hacíamos con los maestros, de las travesuras. Pero pronto nos acordamos de lo difícil que fue. Y ciertamente, ¿por qué es difícil? Es difícil porque no nada más tenemos estos cambios hormonales, ¿no? O sea, sí, definitivamente empieza a haber un cambio en que segregan muchísimas hormonas, pues en donde podemos visualizar, de hecho, muchos cambios físicos, por ejemplo, ¿no? O sea, vemos que, por ejemplo, el 25% de la estatura se adquiere en esta etapa de los, no sé, entre los 12 y 18 años. Tal vez, obviamente, cambia si eres niño, si eres niña, no es regla para todo mundo, pero más o menos es así. 25% de la estatura se adquiere en esta etapa. Entonces, ese cambio, pues, es muy visible. Nos damos cuenta. De pronto hay otros cambios que suceden, no solamente en la parte física, ¿no? Que vemos pues, que a las mujeres nos crecen los senos, que los hombres les empieza a salir barba o bigote, les cambia la voz, las mujeres empezamos a menstruar, o sea, empiezan a ver todas estas cuestiones que son realmente realizadas por todo el sistema endocrino, por las hormonas, ¿no? Y de pronto decimos, ay, qué bárbaro, es que seguramente están así por las hormonas, es que están insoportables por las hormonas, es que no se aguantan por las hormonas. Pero más allá de las hormonas, también hay cambios muy importantes en el cerebro. Y de esos no nos hablan tanto, de los cambios en el cerebro. Y justamente después de este pequeño cortecito, es de lo que voy a hablar, porque acá Lupita en los controles ya me está diciendo que nos queda un minutito, menos ya, ¿verdad, Lupita? Para irnos a corte, pero quédense un poquito con esta idea, en que vamos a hablar justo, no tanto voy a hablar de los cambios hormonales, porque esos todos los vemos, ¿no? Pero de los cambios que suceden en el cerebro, adentro de esta cabeza, y cómo esos cambios afectan el comportamiento de ellos y nos espejean a nosotros, los adultos, muchísimas cosas que de pronto no podemos controlar. Entonces, bueno, los dejo un poquito acá, vamos a escuchar unos promos y regresamos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo?
Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Si ya están cansados de estar encerrados en sus casas por la contingencia sanitaria COVID-19, para esta nueva normalidad, cambiemos nuestra movilidad. Bienvenidos a la era de la bici. Yo soy Vanessa Cruz o Vane Arándano, como gusten llamarme. Los espero todos los miércoles a la 1 de la tarde aquí en Proyecto Radio MX con sentido social. Hablemos de verdades. Sí, hablemos con Edith. Confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith. Todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes, todos los jueves de 8 a 9 de la noche, y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Sin anestesia, con el negro consentido, sí, conmigo, con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX, con sentido social. MDC Music, el espacio donde encontrarás nuevos talentos musicales. Información de tus artistas favoritos. Interacción con las bandas emergentes por medio de entrevistas, sesiones acústicas, reportajes, entre muchas sorpresas más. Escúchanos todos los jueves de 6 a 7 p.m. a través de Proyecto Radio MX, con sentido social. Ay, estaba silenciado mi micrófono. Ok, bueno, ahora sí ya, yo ya estaba echando todo el choro y el micrófono silenciado. Esta tecnología no es lo mío, disculpen, pero bueno, ya estoy acá. Como les iba diciendo, que ocurren cambios no solamente a nivel hormonal, ¿no? Que las hormonas pues son las que son las responsables de todos estos cambios de los que hablamos hace ratito. Que pues si eres mujer te crezcan los senos, que tengas la menstruación, que si eres hombre te salga la barba, te cambie la voz, etcétera, etcétera. También hay cambios importantes a nivel cerebral. ¿Y qué me refiero con nivel cerebral? O sea, cambia incluso la estructura del cerebro. Pero para explicarles esto me gustaría remontarme como tener un antecedente primero para tener un contexto. Entonces, hay este autor, la verdad es que no me acuerdo bien su nombre, creo que se llama Paul, pero sí se apellida MacLean. Y entonces lo que nos dice Paul es que en realidad nosotros, dentro de nuestro cerebro, existen 3 cerebros. Y yo siempre les digo a los chavos que al ser humano le gusta clasificar, le gusta dividir para poder explicar lo que sucede. Y no es que en realidad existan 3 cerebros, todos sabemos que solo tenemos uno. Pero lo que dice Paul es que este cerebro está constituido como por 3 subcerebros. Entonces, el primero estaría en la base de la nuca y llega hacia la columna vertebral, toda la médula. Y ese cerebro se le llama, o le llamó este cuate, el cerebro reptiliano. Y es, digamos, que el primer cerebro que se desarrolla justo con los reptiles.
Y aquí viven todos nuestros instintos de supervivencia. Entonces, ¿qué podemos encontrar acá? Pues imagínense, lo más básico que necesitamos para sobrevivir. Pues las funciones respiratorias, cardíacas, nerviosas, toda la parte de generar hambre, por ejemplo, de ir al baño, todas las necesidades bien, bien básicas, sueño, reproducción, todas ahí se encuentran en la parte reptiliana que está, recuerden, atrás, en la nuca, y la verdad es que es una parte muy pequeña del cerebro. Después viene el cerebro, el sistema límbico o emocional. Entonces, bueno, pues como su nombre lo indica, pues ahí viven las emociones, ¿no? Y este cerebro, digamos que es una capa, ¿no? Sobre el anterior, y esta capa surge con los primeros mamíferos, cuando tienen aprendizaje que tienen que ver con emociones. Entonces, bueno, pues en los mamíferos pues son emociones muy básicas, pero que existen, ¿no? Por ejemplo, el cuidado de las crías, pues ya genera un vínculo que probablemente, o sin el probablemente, los reptiles no tienen. O sea, los reptiles, pues, ¿qué hacen? Dejan sus huevos y se van. Y los mamíferos no, los mamíferos cuidan todavía a la cría un tiempo después de que ha nacido. Entonces, este cerebro surge con estos mamíferos y ahí viven todas nuestras emociones. Háganse de cuenta, la película Intensamente, ahí están los controles, donde está furia, alegría, donde está también temor, ¿quién me falta? Desagrado, ¿no? Están ahí en los controles, en el sistema límbico, ahí en el cerebro emocional. Y arriba, entonces, la siguiente capa, pues ya sería el córtex o el neocórtex frontal, el lóbulo frontal, todo lo que tiene que ver, ahora sí, con lo que nos diferencia a nosotros del resto de los animales, que es que pensamos. Entonces, pues aquí está todo el razonamiento, toda la capacidad de planear, de ejecutar, de llevar a cabo pasos, por ejemplo, hacer estrategias para llegar a metas. Aquí está también todo lo que las conexiones que hay ojo-mano, o sea, ya como por ejemplo, si tú piensen en un cirujano, ¿no? Que cómo debe ser su conexión ojo-mano, pues debe ser súper precisa y debe ser aprendida a través justamente del pensamiento y de la práctica, de hacerlo una y otra vez. Eso también, toda la capacidad motora, por ejemplo, de esta que decía yo, ¿no? De los cirujanos, ahí vive también. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de un adolescente? Pues háganse cuenta, pues todos tienen celulares, ¿no? Van a decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué tiene que ver aquí los celulares con el cerebro de los adolescentes? Pero es más fácil siempre hacerlo con una analogía. Todo el mundo tiene un celular. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese celular, de pronto, tú necesitas, te avisa el celular que se va a, no es restaurar, que se va a actualizar. Se va a actualizar. Entonces te manda al celular una alertita y te dice que hay una actualización del sistema y tú dices, ok, perfecto, entonces decides si lo quieres actualizar en ese momento o mejor, pues, como generalmente creo que la mayoría de la gente lo hacemos, que se actualice en la noche, ¿no? Entonces lo dejas conectado a tu red Wi-Fi y a la electricidad para que no se vaya a terminar la pila mientras sucede esta actualización. Y el teléfono se actualiza y pues al día siguiente tú te levantas y ya lo usas. Pero ¿qué sucedería si tú quisieras utilizar el teléfono a medianoche? Pues no vas a poder porque se está actualizando. Realmente no funciona, está actualizándose. Y es un poco lo que sucede en el cerebro de nuestros amados adolescentes. Su cerebro se actualiza, así como el celular. Pero la parte del cerebro que se actualiza, ¿cuál creen que es? Pues la del pensamiento, justamente la del córtex, la que está hasta arriba de todas, la que tiene que ver con el razonamiento, con medir consecuencias, con medir riesgos, con planificar, con ejecutar planes que se tengan para llevar a cabo, llegar a conseguir metas. Entonces, de pronto,
ese cerebro se está actualizando y entonces, pues en ese momento no podemos acceder a él. Y no es que se vuelvan burros, porque no, de ninguna manera pensaría yo que se vuelven burros, porque no es así, sino que esa parte del cerebro, mientras se está actualizando, pues ¿quién creen que se queda en los controles? Justamente, se quedan en los controles, pues ahí las emociones, ¿no? El sistema límbico y el sistema reptiliano. Entonces, ¿cuándo entra el sistema reptiliano? Pues cuando, por ejemplo, hay una amenaza que el cerebro inicialmente la ve como de muerte y entonces, por ejemplo, sentimos un miedo muy, muy grande. Vamos a suponer, si estoy caminando en una calle que está sola, que está oscureciendo y de pronto escucho o veo a alguien a lo lejos que se me empieza a acercar, pues inmediatamente el cerebro reptiliano responde con 3 posibles formas de reaccionar. La primera es huir, la segunda es luchar y la tercera es paralizarse del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción que vive ahí, en el sistema reptiliano. ¿Por qué? Porque nos ayuda a la sobrevivencia. De pronto el cerebro evalúa y dice, no, ok, no hay tanta bronca, no hay problema, y entonces baja esa adrenalina o baja ese susto. De alguna manera te das cuenta pues que la persona que viene caminando pues resulta que es tu papá. Entonces, bueno, pues entonces ya no es una amenaza real, ¿no? Ya se baja el miedo. En el sistema límbico, en el cerebro emocional, viven todas las otras emociones que no tienen que ver con la sobrevivencia, incluso también una parte del miedo, porque hay miedos que hemos aprendido. Me ponía un ejemplo una alumna, me dice, es que mi hermana le tiene miedo a los perros, porque un día pues la mordió un perro, entonces ella aprendió que los perros muerden y entonces le dan siempre miedo a los perros. Pero entonces a mí también me dan miedo los perros, porque cuando yo era chiquita pasábamos por un lugar donde había un perro y mi hermana me decía, vente, nos vaya a morder. Y entonces a mí me dan miedo los perros, aunque a mí nunca me han mordido. Pero eso no es un miedo tanto de sobrevivencia, sino que es algo que hemos aprendido. Ese miedo específico vive en el sistema límbico, en el emocional, y todo el resto de las emociones también ahí, en el sistema límbico. Entonces, vamos de nuevo a esta hipótesis en la que se está actualizando el cerebro de nuestros hijos. Y entonces, pues deja de funcionar esta parte que piensa, que analiza, que mide consecuencias, que mide riesgos, que planifica. Está un poco atolondrada porque se está actualizando. Y entonces, ¿quién está al mando? Las emociones, de nuevo. Y entonces es ahí donde vemos ese comportamiento típico adolescente, que los padres decimos, ¡qué horror! ¡Qué espanto! Es que incluso tengo papás o mamás que me han dicho, es que te juro que no es mi hijo. O sea, yo no sé de dónde salió esto. Y un poco sale pues de que no tienen en ese momento la capacidad de medir lo que están haciendo, lo que están diciendo, las consecuencias que eso tiene. Y otro poco también viene de la crianza. ¿Qué me refiero con la crianza? Pues de justamente con qué fue lo que sembramos cuando ellos eran niños. Porque cuando los niños son niños, pues ellos no reclaman, ellos no dicen, ellos simplemente toman como cierto todo lo que tú como padre les dices, todo lo que tú les enseñas. Ellos confían plenamente en ti. Y entonces de pronto, pues si lo que sembraste no fue tan lindo, pues vas a cosechar algo que no es tan lindo, ¿no? Cuando estés en la adolescencia. Si tú fuiste un papá o una mamá, por ejemplo, que todo el tiempo les decía, no me molestes, ahorita no te puedo atender, no me molestes, pues entonces, ¿qué crees que te va a decir él cuando su cerebro se esté actualizando? Pues no va a medir que tú eres el adulto, que a ti te debe respeto, porque además ya lo pongo entre comillas, ¿no? Porque ya ni siquiera te respetan por ser adulto. Eso era en nuestras épocas, ¿no? Cuando igual nos levantaban la miradita 45, pero ahora pues ya no es así. O sea, ahora ya no por ser adulto te van a respetar.
Entonces, pues, ¿qué pasa? Que te van a decir, ¿sabes qué? No me molestes, no me estés molestando. Y entonces tú vas a decir, oye, niño, ¿pero cómo me contestas así? Pues, ¿por qué? Pues porque así me has contestado tú toda la vida. O sea, ¿cómo esperabas que te contestaras? Y así me enseñaste. Y te lo van a decir. Y además, ¿sabes qué? Tienen razón. Pero a ti no te va a gustar y entonces tú te vas a enojar y tú te vas a enganchar. Oye, ¿qué te pasa? Yo soy tu madre, a mí me respetas, no sé qué. Y entonces justamente es ahí donde se empieza a romper el vínculo. Y lo más peligroso que podemos hacer cuando tenemos chavos adolescentes es romper los vínculos. Porque aunque ellos se crean superhéroes, porque además también eso sucede cuando son adolescentes, tienen el síndrome de Superman. Yo todo puedo, a mí nada me va a pasar. Eso que le pasó a fulano, a mí no me va a pasar. Ese que se puso borracho y chocó, no, a mí no me va a pasar. Pero sí les pasa. ¿Qué es lo que pasa? De nuevo, no pueden medir el riesgo, por eso creen que no les va a pasar. Porque su cerebro se actualiza y entonces a lo mejor en un punto dicen, sí, sí me puede pasar, pero luego no, eso no me... Ni siquiera lo piensan, vaya, o sea, ni siquiera lo cuestionan si pudiera o no pasarles. Porque de entrada tienen este síndrome de soy Superman y nada me puede pasar. Entonces, la realidad es que sí les pasa, ¿no? O sea, sí les puede pasar. Sí, ellos tienen este síndrome, pero tú sabes que si se pasan de copas y manejan un carro, pues probablemente choquen. ¿Por qué? Pues porque están borrachos, porque cualquiera que esté borracho y maneje un carro, pues hay una alta probabilidad de que choque porque sus sentidos no están agudizados como lo están cuando estamos sobrios. Entonces, ¿qué pasa? Si tú rompes el vínculo, los dejas a ellos vulnerables. Porque justamente ellos no pueden acceder a ti porque tú pues eres un gruñón o estás enojado, o la otra peor es que eres el supercuate, ¿no? Entonces pues tampoco, porque no les das dirección. Y de pronto los dejas en un estado, de por sí el ser adolescentes ya es ser vulnerables. Entonces es como sinónimo, nadie lo dice, pero así es. Un adolescente por definición es vulnerable, o sea, adolecer es que les hace falta, ¿no? Y entonces de pronto, ¿qué pasa? Nos enganchamos con ellos y rompemos una y otra y otra y otra y otra y otra vez el vínculo, hasta que llega un punto en que probablemente pues ya es cada vez más difícil repararlo. No podemos repararlo y entonces no podemos conectar con ellos y entonces decimos, y a ver aquí, no sé a quién se le haga familiar, ¿no? Pero decimos, pues es que mi hijo no me habla. Es que yo sí escucho que habla con sus amigas, pero a mí no me cuenta nada. Es que a mí no me platica. Es que siempre está callado. Es que no hay manera de platicar con él o con ella. Pues no la hay, porque tú como adulto has roto y roto y roto y roto y roto el vínculo una y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Rescatarlo, justamente. Rescatar ese vínculo con nuestros chavos, ¿no? ¿Cómo rescatamos el vínculo? Híjole, bueno, pues obviamente es un trabajo que no es de un día, ¿no? Porque no es de un día que lo rompiste, sino se fue haciendo sistemáticamente. Lo rompiste muchas veces hasta que realmente, pues ya quedó hecho pedazos, ¿no? Entonces, pues hay que irlo reparando poco a poco, restaurativo, ¿no? O sea, hay que restaurarlo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues lo primero es justamente que entiendas que no es nada personal. O sea, no es personal. Cuando nosotros podemos darnos cuenta que cuando ellos nos hablan feo o cuando ellos nos dicen cosas, no es en contra nuestra. Simplemente una es porque, número uno, su parte que piensa no está pensando claramente, como piensa tu cerebro adulto, sino ellos piensan como piensan los adolescentes, con estas carencias. ¿Por qué? Porque su cerebro no se ha desarrollado como está desarrollado el tuyo, como adulto. Eso es lo primero. Entonces, cuando entiendes eso, pues es más fácil que vayas rescatando el vínculo o que dejes de romperlo, por lo menos, ¿no? Si no lo vas a rescatar, por lo menos deja de romperlo.
Y la otra parte, bueno, pues es justamente restableciendo esta confianza, restableciendo estas cuestiones y asumiendo pues que en algún punto o en muchos puntos de la crianza y de la adolescencia, pues tú te has equivocado. Y entonces cuando nosotros como adultos asumimos que nos equivocamos, nos disculpamos y reparamos, o por lo menos intentamos reparar, pues entonces tiene mucho valor para ellos. Porque además es una cuestión también de enseñarles. Lo platicaba el otro día en el programa de Jorge, en el que me invitó, que yo decía que los adultos vivimos en esto que yo le digo Big Brother, ¿no? Que era este programa Big Brother en el que estaban un chorro de gente metidos en una casa con cámaras por todos lados, era un reality, y entonces 24/7 tú podías entrar a ver Big Brother y veías qué es lo que estaba pasando. Pues nosotros así vivimos con nuestros hijos, ellos todo el tiempo están captando todo lo que pasa y están tomando nota, no consciente de todo lo que hacemos. Y entonces de pronto, si tu hijo o tu hija te contesta y te dice, pues no me molestes, así es lo mismo que me decías tú, mamá, o sea, ¿qué te sorprende? Si yo cada vez que me acercaba tú me decías, no me molestes, pues no me molestes ahora tú a mí, mamá, ahora tú deja de interrumpirme, ahora tú no te metas. Pues tienes que captar que sí lo hacías, o lo haces. Y entonces darte cuenta, y cuando tú te das cuenta y dices, en vez de a lo mejor arrancarte y decir, oye, yo soy tu mamá, yo lo puedo hacer porque soy un adulto, tú eres una niñita, eres un adolescente, tú no sabes nada, chalala. Entonces en vez de hacer eso, pues puedes decir, ¿sabes qué? Tienes razón, no me había fijado, no me había dado cuenta que eso estaba sucediendo y que probablemente eso te lastimaba. Y entonces, wow, fíjate cómo cambia el tono, ¿no? Cuando tú dices, sí, tienes razón, nunca me había fijado, nunca me he dado cuenta que hacía esto y que tú estás ahí, por favor, perdóname. Probablemente te lastimé y me gustaría repararlo. ¿Cómo podemos hacerle? ¿Cómo crees que pudiéramos hacerle? Porque a mí me importas mucho y yo te amo mucho. Y yo quisiera que siempre pudieras confiar en mí, que sepas que estoy aquí para ti. Y tal vez en ese momento te diga, pues es que yo no puedo confiar en ti, porque ¿cómo voy a confiar en ti si tú dices esto, si tú haces lo otro, ¿no? Y entonces empiezas un diálogo. Y ya de ahí, pues tienes una gran parte ganada, ¿no? En la que ya estás empezando, o por lo menos dejando de romper el vínculo de que no vas a regañarla, o no vas a regañarlo, o no vas a decirle cosas horribles, no lo vas a lastimar más de lo que probablemente ya lo has hecho. Y puedes empezar justo a generar, abrir este canal de comunicación, que es yo creo que lo básico en cualquier relación, ¿no? El que podamos comunicarnos. ¿Cómo vas a generar confianza? ¿Cómo vas a generar cariño? ¿Cómo vas a generar amor si no te puedes comunicar? Desde verbal hasta no verbal, ¿no? O sea, y cuando esto suceda, pues entonces aquí hay como algunos tips buenísimos, que pues lo primero es que número uno, no estés haciendo otra cosa. O sea, no estés viendo el celular mientras le dices esto, ¿no? O hablando por teléfono. Y la otra, pues es a lo mejor, pues, siéntate a su nivel. No estés tú más arriba y él o ella más abajo, sino los dos al mismo nivel. Y entonces míralo a los ojos y habla con el corazón, ¿no? Desde y con el corazón. Y tal vez tómale sus manos y entonces en ese momento rompes este círculo vicioso que de pronto con los adolescentes es muy fácil engancharnos en él. Porque, ¿sabes qué es lo que pasa? Que ellos nos espejean muchísimo todo lo que no nos gusta, incluso de nosotros mismos. O todo lo que la hemos regado.
y llega un punto en el que ellos no dudan en decírtelo. Habrá quien sí, habrá quien se quede callado, ¿no? Habrá quien, y te digo la verdad, me parece peor, porque entonces se guarda, ¿y dónde va a acabar eso? Porque tú puedes guardarlo por años, pero en algún punto de tu vida va a salir por algún lado. No sé por dónde, puede ser una enfermedad, puede ser hacerse daño a ellos mismos, que ya hablaremos de estos temas muchísimo, ¿no? Puede ser hacerse daño, como por ejemplo, hablamos la otra vez del cutting, o no sé, con adicciones, por ejemplo, también es otra manera de hacerse daño, o en conductas de riesgo, ¿no? Embarazos no deseados, cuestiones de bullying o víctimas, ya sea victimarios o víctimas de bullying, ¿no? Entonces, pues todo esto va atado a nuestro estilo de maternidad y paternidad, y cómo nosotros tenemos o no estos lazos significativos con ellos, que de pronto pensamos que los tenemos porque son nuestros niños adorados, y cuando se vuelven adolescentes, pues ya no existen. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que rompió ese lazo? Y no es un momento, son cientos de instantes insignificantes, a lo mejor para ti como adulto, pero para ellos son súper importantes. Entonces, esta parte en la que tú reconoces que no es personal, o sea, no es en contra tuya, aunque a veces así lo sentimos, pero no es en contra tuya. Ellos simplemente lo que están haciendo es obedecer un mandato divino. Y el mandato divino es que se tienen, número uno, que separar de ti. Porque ellos necesitan crecer, ellos necesitan volar, ellos necesitan, por primera vez en su vida, responder a una pregunta que tal vez ni tú como adulto lo sepas, que es ¿quién soy? Ellos necesitan responder a esa pregunta, porque ya no son los niños que eran, ya no son esa imagen que antes les regresaba el espejo, ni siquiera ese tono de voz que antes escuchaban, ya no les gustan lo que antes les gustaba. Ahora todo es diferente, entonces ellos tienen que buscar quiénes son y tienen que ir a ese camino sí o sí. Es un mandato divino que tienen que cumplir, aunque a ti no te guste, aunque no lo quieras, aunque no lo soportes, aunque quieras sobreprotegerlos y tenerlos aquí. Ellos sí o sí necesitan volar, buscarse, necesitan encontrar quiénes son, y ahí van a experimentar muchísimas cosas, y hay que dejarlos como padres. Y yo sé que a veces nos da muchísimo miedo. Tenemos como estos dos estilos súper, ¿no? Los que súper apretados, súper autoritarios, muy sobreprotectores, y tenemos el otro estilo que a lo mejor es el súper relajado, el que le vale, el que, sí, hazlo, sí, no me importa, que están brincando en la cama, que ya rompieron, no pasa nada, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hacemos en medio? Pues hacerlo en medio es justamente hacerlo en presencia, estando presentes, ¿no? Por eso dicen presente, aquí estoy. Es un poquito esa la idea de hacernos presentes. Y esa es la manera que quiero irte compartiendo acá. Cómo podemos educar, y no tanto, tal vez la palabra ni siquiera es educar, ¿no? Cómo podemos transmitir desde la presencia. Y yo creo que esto es súper, súper valioso, y lo vamos a ir descubriendo aquí poco a poquito. Y por ahí ya nos queda un minutito para el corte. Estoy aquí aprendiendo estos tiempos porque son muy diferentes al Facebook Live, que es lo que más experiencia tenía. Entonces creo que por ahí ya vamos al cortecito y ahorita regresamos. 4 ojos verdes viendo a una sola dirección. Pero arriba brilla el sol.
En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Listo, ya estamos de vuelta. Me encanta esta dinámica de radio, la verdad es que está increíble. Espero dominarla muy pronto. Gracias, Lupita, por estarme aquí coachando con todo. Y bueno, pues justamente estamos platicando de cómo podemos vincularnos mejor, cómo podemos hacer esta relación con nuestros adolescentes más amorosa, diría yo, ¿no? Y sobre todo constructiva, que los construya a ellos y a nosotros también, porque a mí me gusta mucho, y lo que siempre les digo a los papás y a las mamás ahí de la escuela, es que nosotros también estamos en constante aprendizaje, ¿no? Somos unos eternos aprendices. Y de pronto los adultos pensamos o tenemos esta actitud en la que hacemos ver a los hijos o creer a los hijos que tenemos todas las respuestas y que todo lo sabemos y que nosotros somos los que mandamos por eso, porque tenemos más experiencia y sabemos más. Nuestros hijos son los que más nos enseñan de nosotros mismos, nos dan mensajes súper valioso, pero eso sucede cuando nos podemos conectar con ellos, porque cuando no nos podemos conectar, nosotros vivimos tristes y ellos también, ¿no? Porque pues aquí el papá o la mamá que me diga, no, yo estoy feliz de que mi adolescente no me hable o que no pueda comunicar con él, bueno, pues ahí yo también diría, sí, ¿en serio? O sea, ¿en serio estás feliz? Porque pues, yo no me la compro. O sea, no lo creo, la verdad. Yo creo que los hijos a todos nos duelen. Creo que es lo que más nos duele en la vida. Cuando los hijos sufren. Y más si sufren por nuestra culpa, ¿no? Entonces, aquí un poco, pues justamente el pensar, el hacernos nosotros conscientes de que así como ellos están aprendiendo, nosotros también. Ahora, ¿qué pasa? Que ellos están en una búsqueda que nosotros ya vivimos y ojalá que ya la hayamos vivido, ¿no? Porque hay muchos adultos que tampoco pueden contestar esa pregunta de quién soy, qué quiero, qué me gusta, dónde voy, en dónde estoy, qué hago aquí. De pronto vemos muchísimos adultos que no tienen esas respuestas y la verdad es que no las tienes que tener todo el tiempo. Y tal vez sigas en la búsqueda y se vale, no hay ningún problema, ¿no? O sea, no estoy juzgando a nadie, para nada. Se vale estar en esa búsqueda. Lo que es importante es que hay que saber que la búsqueda real empieza cuando somos adolescentes. Entonces, cuando dejamos de ser niños. Y un poquito aquí es lo otro que hay que entender. En esta parte que me gusta mucho, y la semana que entra voy a tener una invitada que nos va a hablar un poquito más de esto, pero los quiero adelantar porque me parece que es súper importante, pero justamente es que este cambio entre la niñez y la pubertad y después la adolescencia, porque además es como muy nebuloso, diría yo, ¿no? O sea, para encontrar la palabra ideal, es como nebuloso, como neblina, o sea, como no nos podemos dar cuenta en dónde está la frontera entre uno y otro, porque en realidad no hay esa frontera, es lo que les decía al principio. Nosotros los seres humanos nos gusta dividirlo todo, y entonces el cuerpo lo dividimos en partes. Una parte es el corazón y entonces vamos con el cardiólogo, y otra parte es el cerebro y entonces vamos con el neurólogo, y otra parte es el estómago o el aparato digestivo y entonces vamos con el gastroenterólogo. Pero el cuerpo es uno, ¿no? El cuerpo es uno y la verdad es que funciona como un sistema. Y entonces de pronto resulta que vamos con el cardiólogo y el cardiólogo nos da una pastilla que nos afecta y nos da diarrea.
¿no? Y entonces decimos, ¿qué onda? ¿Por qué tengo diarrea? ¿Qué fue lo que comí? Pues no, resulta que es la pastilla que te dio el cardiólogo, porque es muy fuerte, y entonces te cae mal al estómago. O tal vez le cae mal al hígado, ¿no? O a los riñones, porque no toma suficiente agua. Y entonces los seres humanos separamos, así como los médicos, que lo entiendo, porque no puede haber un médico para todo, porque creo que los órganos son bastante complicados ya de por sí, uno por uno, como para ser un todólogo de todos los órganos, pero así hacemos todos los seres humanos para entenderlo. Entonces lo dividimos para poder entenderlo, para poder estudiarlo. Y entonces dividimos el cuerpo en órganos y entonces dividimos la vida en etapas, en ciclos, ¿no? En días, en meses, en trimestres, en años, en décadas, y así vamos dividiendo todo para poder entenderlo más fácil, para poder estudiarlo. Y entonces por eso decimos, pues la niñez, y luego la pubertad, y luego la adolescencia, y luego viene la adultez joven, y luego viene ya el adulto maduro, y luego viene la tercera edad, ¿no? Y entonces vamos dividiendo todo. Pero la realidad es que si bien hay autores que dicen más o menos alrededor de entre los 9 y los 10 años empieza la adolescencia, por ejemplo, que yo diría un poco más la pubertad, y dura hasta más o menos, imagínense, aquí la notición para todos, hasta los 24 años. Entonces, de pronto, pues estos, no es así como que ya cumpliste 10 años y ya entraste a la pubertad, ¿no? Y cumpliste 12 o 13 y ya entraste a la adolescencia. Y cumpliste 18 y entonces ya estás en la adolescencia tardía. O sea, no. Y cumpliste 24 y ya eres un adulto. O sea, no es así, no es de la noche a la mañana, no es de un día para otro. Simplemente estos límites, por eso digo que es como neblina, como que son un poco nebulosos, como que no los podemos ver. Y entonces vamos pasando por ellos y vamos haciéndolo poco a poco, no es de un día a otro. Y esa es otra de las cosas que hay que entender, que para el ser humano, la pérdida de la infancia es una pérdida muy, muy grande. De hecho, los tanatólogos, y es una tanatóloga la que va a venir el próximo programa, pues justamente hablan de las pérdidas evolutivas. Y tienen un nombre, o sea, imagínense, tienen un nombre, pérdidas evolutivas. La primera grandísima pérdida evolutiva es la niñez. ¿Por qué? Pues porque nacemos, y bueno, esa sería yo creo que la primera, ¿no? Perdemos como el ser uno solo con la mamá, aunque durante algunos años, tal vez como 2, 3 años, todavía creemos que somos una extensión de la mamá cuando somos bebés y somos chiquitos. Y más o menos como a los justo 2, 3 años, que se conocen como los terribles 2, ¿no? Es la primera adolescencia, incluso le llaman, porque es el primer encontrón que nos damos para darnos cuenta que nosotros no somos una extensión de nuestra mamá, sino que somos un individuo. Y entonces, por eso hacemos esos berrinches y por eso hacemos esas pataletas, porque estamos buscando nuestra individualidad. Esa es la primera. Entonces yo diría, tal vez la primera pérdida, pues no tan grande, pero es esa, los 2, 3 años. Pero la primera pérdida realmente fuerte, evolutivamente hablando, es definitivo la pérdida de la niñez, de la infancia. ¿Por qué? Porque perdemos muchas cosas de las cuales ya nos damos cuenta que las estamos perdiendo. Desde el cuerpo que teníamos cuando éramos niños, desde cómo nos tratan en casa, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado? No, pues es que tú ya estás grande, tú ya puedes tender tu cama, o ya puedes, no sé, poner la ropa en la lavadora, ya puedes lavar tus platos, ya puedes bañarte solo, ya puedes hacer el desayuno, no sé, ponerte desodorante, por ejemplo, ¿no? Esa sería otra, o sea, todo eso ya lo puedes hacer solo, o sea, ya no necesitas que yo esté ahí atrás de ti para que lo hagas. Entonces, de pronto, pues el adquirir estas nuevas responsabilidades, pues es fuerte, ¿no?
cuando entran a la secundaria, muchísimo escuchamos, pues es que tú ya estás en la secundaria, o sea, no necesitas quien te esté persiguiendo para que hagas las tareas, para que hagas tus cosas, y de pronto ellos dicen, ¡ay, qué miedo, qué horror! Pero si antes tenía 1, 2, 3, 4 maestros cuando mucho, y ahora tengo 13, ¿qué es esto? O sea, no puedo más. Entonces esa es la primera gran pérdida que hay que aprender. Esta pérdida evolutiva y de la cual vamos a hablar el próximo programa, justamente para que puedan entenderlos un poquito más, porque es perderse a ellos mismos. Yo no sé si ustedes lo han sentido, pero perderse a uno mismo es duro, es muy, muy duro. Y es bueno, no lo primero, pero una de las tantas cosas que como adultos nos toca entender, porque nuestro cerebro sí está completamente ya estructurado, completamente desarrollado, y somos capaces de entender muchas cosas que ellos, por justamente estos cambios de los que hablamos, no pueden entender aún. Pues creo que ya estamos a punto de despedirnos. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y espero que nos veamos, nos escuchemos la próxima semana. Recuerden, aquí a las 7. Síganme en mis redes, me encuentran como Acompaña Misana en Facebook, en YouTube y en Instagram también. Y bueno, si quieren conocer un poco más de Instituto Oakfield, también pueden buscar igual Instituto Oakfield, O-A-K de kilo, F de foco y latina, E de Ernesto, L de Lalo, D de dedo. ¿Sale? Y bueno, pues me dio mucho gusto estar acá. Nos vemos la próxima semana a las 7 en punto por Proyecto Radio MX con sentido social. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. El momento de despedirnos ha llegado. Pero los esperamos la próxima semana en punto de las 7 p.m. Recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido. Me encuentran en YouTube, Facebook e Instagram como Acompaña Misana. El programa fue patrocinado por el Instituto Oakfield, la mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.